Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que nos encontramos viendo JSP, las Java Server Pages. Bien, pues vamos a continuar avanzando en el tema y vamos a hablar en este vídeo de algo que ya comentamos en el vídeo anterior y son las buenas prácticas a la hora de crear archivos, a la hora de programar en JSP. Si recordáis, hablamos en el vídeo anterior de que no debemos abusar de scriptlets y declaraciones en nuestros archivos JSP. Porque si abusamos de ellos, esto va a generar cientos de líneas de códigos en nuestros archivos JSP y precisamente esto es algo que debemos evitar. Lo que se recomienda a la hora de crear nuestros archivos o nuestros programas JSP es modular el programa separando el código Java en clases independientes. Aquellos que me habéis seguido desde el vídeo 1 del curso hasta ahora, que tiene mérito, recordaréis como al principio del curso yo hablaba de la modularización, que consistía en dividir un programa complejo, extenso, en varias partes independientes que funcionan a modo de puzzle como una única unidad, ¿no? Pues esto es modular un programa. Es precisamente lo que se recomienda a la hora de crear nuestras aplicaciones JSP. Por un lado, separar el código Java en clases independientes y por otro lado, llamar a ese código Java desde nuestro archivo JSP. El código Java que creamos en clases independientes tendrá métodos, tendrá objetos, tendrá propiedades, variables, etcétera. Bueno, pues estos objetos, propiedades, etcétera, las llamaremos desde nuestro archivo JSP. Y bueno, pues esto está relacionado con otra práctica, otro consejo que se recomienda a la hora de crear nuestras aplicaciones JSP y es utilizar el modelo vista controlador, que no es ni más ni menos que hacer una modularización del programa tal y como vimos en vídeos anteriores, ¿no? Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a ver precisamente es cómo modular el programa creando archivos Java independientes y cómo llamar a los objetos, métodos y propiedades que pueda haber en ese archivo Java independiente desde nuestro código JSP. Así que vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos el último ejemplo que creamos en el vídeo anterior, el último archivo. Si recordáis, pues yo lo llamé ejemplo declaraciones JSP y dentro de este archivo había tres declaraciones, tres métodos. Método suma, método resta y método multiplica. También había declarado una variable encapsulada, de tipo entero, ¿no? Bueno, pues yo creo que este archivo que creamos en el vídeo anterior tiene la estructura ideal para hacer una modularización del programa. Es decir, separar este código en una clase Java independiente y después desde nuestro archivo JSP llamar a estos métodos. ¿Cómo hacemos tal cosa? Fácil, lo vamos a ver. Lo primero es crearnos el archivo Java independiente. Si observáis el panel Project Explorer, pues tenemos el proyecto JSP que ya creamos hace 3 vídeos, al cual yo llamé primeros pasos, y estamos trabajando todo el rato dentro de la carpeta Web Content, que tal y como dije es donde deben estar nuestros archivos JSP. Sin embargo, si os fijáis, tenemos otra carpeta dentro del proyecto que es Java Resources, que como su nombre indica es donde deben estar los recursos Java. Si desplegamos esta carpeta nos encontramos con la conocida carpeta src, ¿no? Bien, pues se trata de que almacenes debidamente ordenados tus archivos Java independientes dentro de esa carpeta src. La manera más habitual es hacerlo por paquetes, tal y como hemos visto también en el curso numerosas veces. Luego entonces yo voy a crear un paquete nuevo dentro de la carpeta src. Botón derecho sobre esta carpeta, New Package. Y aquí, bueno, pues le damos un nombre al paquete. Ya comentamos hace un montón de vídeos, casi al principio del curso, cuál es la nomenclatura recomendada a la hora de nombrar nuestros paquetes. Lo recomendado es hacerlo con nombres de dominio para que el nombre de los paquetes sean nombres únicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí yo podría llamarlo de la siguiente forma: píldorasinformáticas.com. Cálculos matemáticos, por ejemplo. Es un nombre de paquete un poco largo, pero si os dais cuenta, pues he incluido el nombre del dominio, que es lo que se recomienda, y ahora pues pulsamos en finalizar. Y aquí tenemos ya nuestro paquete. Y dentro de este paquete, pues crearé mi primer archivo Java independiente dentro de una aplicación JSP donde almacenaré pues el código necesario. Para ello, pues botón derecho sobre el paquete, New, y dentro de New Class, y bueno, pues aquí nada nuevo bajo el sol, ¿no? Hay que seguir lo que ya hemos visto tantas y tantas veces. Darle un nombre a la clase. Pues a la clase la voy a llamar cálculos. Y ahora pues pulsamos en finalizar. Y será dentro de este archivo cálculos, de esta clase, donde almacenaré los métodos que hice en el vídeo anterior.
Para ello, y no tener que escribir tanto, voy a recurrir al copia-pega. Es decir, me voy al archivo JSP del vídeo anterior y todo lo que yo considero que puede estar en una clase independiente, lo copio y lo pego en este nuevo archivo cálculos. Con lo cual, pues mira, la declaración de la variable encapsulada y los métodos, lo copio y lo pego dentro de la clase cálculos que acabo de crear. Y ya me puedo olvidar de este archivo del vídeo anterior, ¿no? Bien, una vez que tenemos aquí este código, para hacerlo lo más sencillo posible, voy a hacer una pequeña modificación y es declarar estos métodos como estáticos. Ello me va a obligar a declarar también la variable encapsulada como estática, ya que deberíais de saber a estas alturas del curso que no podemos hacer referencia dentro de un método estático a una variable que no lo es. Luego entonces, si nosotros declaramos, por ejemplo, el método suma como estático, public static int, bueno, pues Eclipse enseguida me señala la variable resultado como un error. Si dejamos el ratón quieto, me dice que efectivamente no podemos hacer una referencia estática desde un método estático a una variable que no lo es. Esto me obliga a declarar la variable resultado como estática. ¿Por qué lo declaro como estático? No es obligatorio. Lo declaro como estático para que ahora me resulte más sencillo llamar a estos métodos desde el archivo JSP. Ya sabéis que un método estático no requiere una instancia de clase para que se pueda llamar al método, simplemente requiere colocar el nombre de la clase delante, ¿no? Esto está explicado pormenorizadamente al principio del curso. Bueno, pues voy a declarar, como digo, todos los métodos como estáticos. Bueno, y con esto mi archivo independiente Java pues ya estaría terminado. Guardo cambios y si os fijáis en la estructura del proyecto, pues dentro de Java Resources, dentro de SRC y dentro del paquete, tengo aquí pues los métodos a los que voy a llamar desde nuestros archivos JSP. Ahora crearé un archivo JSP nuevo desde el cual llamaré a los métodos que hay dentro de este archivo. Para ello, pues botón derecho sobre la carpeta Web Content, New y dentro de New, File, tal y como hemos hecho en los vídeos anteriores. ¿Cómo vamos a llamar a este archivo JSP? Bueno, pues lo voy a llamar, por ejemplo, cálculos. Por supuesto, lo podéis llamar como queráis. Y extensión JSP. Aquí tenemos el archivo y como siempre pues creamos las etiquetas de estructura. Voy a crear solamente para no complicarlo pues las etiquetas HTML y body y desde aquí vamos a llamar a los métodos. Si os fijáis pues voy a llamar al primer método. Si os fijáis en el método suma me pide dos argumentos y esto pues va a devolver el resultado de sumar esos dos argumentos o parámetros. Entonces yo haría algo así, por ejemplo, la suma de 5 y 7 es... y es aquí donde debe devolverme el resultado. ¿Cómo llamamos a el método suma desde este archivo JSP? Bueno, pues como siempre tenemos que escribir las etiquetas para crear una expresión. Y ahora, pues, después de poner las etiquetas de turno, lo que debemos hacer es escribir la ruta, es decir, el paquete, punto, la clase, punto y el método. Veremos que esto después se puede abreviar, ¿no? Pero en principio sería así. Es decir, mi paquete se llama píldorasinformáticas.com cálculos matemáticos y ahora después de escribir el nombre del paquete, eso sí, después de escribirlo bien, claro, cálculos matemáticos. Bueno, pues después del paquete, punto, y ahora vendría el nombre de la clase. Fíjate que Eclipse aquí nos ayuda, pero de momento voy a ignorar esa ayuda que me ofrece Eclipse. Después veréis por qué ignoro esta ayuda. Ahora vendría el nombre de la clase. La clase se llama cálculos. Bueno, pues punto cálculos. Y ahora vendría el nombre del método al cual quiero llamar, punto, y ahora el asistente de Eclipse me vuelve a ayudar. Esta ayuda sí que la voy a tomar, ¿no? Aquí aparecen pues todos los métodos que tenemos dentro de esta clase. Voy a empezar con el método suma. Pues escogemos el método suma. Y ahora aquí pues nos pide los parámetros correspondientes. Hemos dicho que iba a ser 5 y 7. Bueno, pues ahora guardamos cambios y ejecutamos la aplicación. Luego entonces run as run on server. El servidor empieza a ejecutar. Y bien, aquí vemos el resultado, ¿no? La suma de 5 y 7 es, esto sería el texto HTML y luego pues este sería el resultado, ¿no? Todo ello fruto de ejecutar pues lo que vemos aquí. Nombre de paquete, punto, nombre de la clase, punto y nombre del método. Y ya está, simplemente siguiendo estas instrucciones, paquete,
clase y método. Pues como digo, siguiendo esto, podemos llamar a cualquier cosa que tengamos dentro de un archivo Java. Si queremos llamar al resto de los métodos, como os podéis imaginar, pues no hay más que repetir la operación, ¿no? Es decir, cogemos esta primera instrucción para no tener que escribir tanto y hacemos un copia-pega. Y una vez que hemos hecho esto, tan solo hay que cambiar los textos, es decir, la resta de 5 y 7 es, la multiplicación de 5 y 7 es, y evidentemente aquí hay que cambiar el nombre de los métodos a los que vamos a llamar. Es decir, aquí tendremos que llamar al método resta y pasarle por parámetro 5 y 7, que dará menos 2. Y aquí pues tenemos que llamar al método multiplicación, ¿no? Aquí lo tenemos. Y pasarle también como parámetro 5 y 7. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar nuestro programa, pues vemos cómo efectivamente nos hace bien todas las operaciones, ¿no? Funciona. Lo único que ocurre es que lo escribe todo seguido. Bueno, pues para evitar esto y que escriba cada cosa en una línea, ya sabéis lo que debemos hacer, ¿no? Combinar un poquito de código HTML, como por ejemplo dos breaks, dos saltos de línea, volvemos a guardar, volvemos a ejecutar el programa y ahora pues lo tenemos cada cosa en una línea. Esto sería pues lo que es el texto fijo, la suma es, la multiplicación es y tal, y luego pues tenemos aquí los resultados de las llamadas a los métodos. Si nos fijamos un poco en el código, vemos que a lo mejor es demasiado extenso, sobre todo estas expresiones. ¿Hay alguna forma de abreviar estas tres expresiones para no tener que escribirlo? Pues sí. Igual que en los archivos Java que hemos visto hasta ahora, podemos importar paquetes, podemos hacer lo propio dentro de los archivos JSP. Dentro de los JSP podemos importar un paquete para que cada vez que necesitemos llamar a un método no tener que escribir toda la nomenclatura de paquete, clase, que puede ser a lo mejor un poco larga. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo. En el archivo JSP nos tenemos que situar pues en la primera línea de código, justo antes de la etiqueta de apertura HTML, y es aquí donde iría la directiva import, que sería en un archivo JSP de la siguiente forma. Abrimos el corchete angular porcentaje, a continuación el símbolo arroba y ahora la palabra reservada page y a continuación import. Igual a comillas y ahora pues vendría el nombre del paquete que queremos importar. Entonces en mi caso pues sería pildorasinformáticas.com.cálculos matemáticos. Y aquí, bueno, pues ya sabéis, igual que ocurría en Java, tenemos la opción de importar el paquete entero con todas las clases que pudiera haber en su interior o tenemos la opción de importar una única clase. Como es el primer paquete que creamos en JSP, evidentemente no tenemos casi nada en su interior, tan solo tenemos una clase, pero podríamos tener dentro del paquete muchos más archivos independientes Java. Si quisiéramos importarlos todos, pues exactamente igual que en Java, punto asterisco. Y si quisiéramos importar uno en concreto, punto, y en nuestro caso podría ser cálculos, de tal forma que estamos importando únicamente ese archivo en el caso de que hubiera más. Bueno, pues da igual como lo haga yo, porque como solamente tenemos uno, el resultado va a ser igual, pero mira, lo voy a dejar con asterisco. En el caso de que quisiéramos importar más paquetes para este archivo JSP, porque igual que tenemos un único paquete dentro de la carpeta src, podríamos tener más paquetes, los cuales a su vez en su interior podrían tener varias clases, ¿no? ¿Cómo importaríamos varios paquetes? Pues una coma y a continuación el siguiente paquete. Y así pues con todos los paquetes que queramos. Nosotros solamente tenemos uno, pues importamos uno con la única clase que hay en su interior. Y una vez que hemos hecho esto, pues ahora podemos prescindir a la hora de llamar a nuestros métodos de lo que sería el nombre del paquete, colocando únicamente pues el nombre de la clase y el método. Es decir, podemos prescindir de la parte primera de toda esta declaración, que es el nombre del paquete. Y finalmente quedaría así, nombre de la clase y el método. Bueno, pues igual que cuando utilizamos, por ejemplo, todos los métodos pertenecientes a la clase math, ¿no? Nombre de la clase, punto método, pues así es como quedaría nuestro código. Si guardamos cambios y ejecutamos nuevamente el programa, pues vemos que funciona exactamente igual, solo que hemos abreviado un poco la sintaxis.
Y en principio, pues es así como hacemos llamadas a clases, métodos y demás objetos que podamos tener en archivos independientes. Seguramente estéis pensando que, claro, que son ejemplos muy sencillos, el único objetivo que tienen estos ejemplos es enseñar a hacerlo y que además estoy utilizando valores fijos, ¿no?, a la hora de pasarle parámetros a los métodos 5 y 7, 5 y 7. Y claro, pues aquí uno echa la imaginación a volar y empieza a pensar en formularios, ¿no?, porque estamos hablando de JSP. No olvidéis que estos archivos los vamos a ver en un navegador y que estamos haciendo llamadas desde el navegador al servidor. Y uno pues empieza, como digo, a echar la imaginación a volar y se pregunta cómo habría que hacer para que estos parámetros, que de momento son fijos, pues fueran valores que pueden cambiar y que además esos valores estuviesen en un formulario, en cuadros de texto, que sería lo más habitual, y que al pulsar el botón de enviar de ese formulario, pues fueran los datos los que viajaran al archivo JSP y como resultado de eso, pues el servidor nos respondiera, ¿no? Bueno, pues estas cosas son las que vamos a ver en los próximos vídeos. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya